San Andrés Fournet. Cada 13 de mayo, la Iglesia Católica recuerda a San Andrés Fournet, presbítero y fundador de la Comunidad de Hermanas de la Cruz. Martirologio romano. En la Pulle, de la comarca de Poitiers, en Francia, San Andrés Huberto Fournet, presbítero, quien ejerció como párroco durante la Revolución Francesa y no obstante su condición de sacerdote proscrito, fortaleció la fe de sus feligreses. Y al restablecerse la paz para la Iglesia, fundó, junto con Santa Isabel Bichier de Seiges, la Congregación de Hijas de la Cruz, año 1834. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de una orden de religiosas. Nació cerca de Poitiers, Francia, en 1752. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esa fierecilla un buen pastor, que salvara otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella le dijo un día: mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los pains más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se le da a nuestro Señor. Y que para el Señor siempre se da lo mejor. En el momento, el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de este consejo de su madre una ley para toda su vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estarse quieto. Al fin el Héctor, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro. Pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que le perdonara el castigo con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante su conducta fue excelente. Al empezar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de su familia, se entró de militar. Pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar. Y tuvo la mamá que ir al ejército y pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puesto como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo, y allí en compañía de este hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total en su comportamiento y en su modo de pensar. Y se dedicó a los estudios eclesiásticos y a la oración y la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día al empezar el sermón se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: ¿es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás? ¿Y eso no le gusta a Dios? Debes predicar con más sencillez. Cambió entonces de método y en adelante la gente comentaba: antes el padrecito aparecía como muy sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores. Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba aparecer como un señor muy importante que como un santo sacerdote. Su madre seguía rezando mucho por él. Y un día que había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia, llegó un pordiosero a pedirle limosna y entró hasta el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle, y el otro, observando esas mesas tan bien servidas, le dijo: ¿y todo esto qué es? Y mirándolo fijamente le dijo: Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre.
como lo manda Cristo. Esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco. Esa noche se fue a la iglesia y le pidió perdón a nuestro Señor y desde el día siguiente quitó todos los lujos de su casa parroquial y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. En adelante, en vez de invitar a los ricos, se iba a visitar a los más abandonados. Desde que dejó su vida de lujos y de comilonas y se dedicó a gastar todo lo que recibía a favor de los pobres, la santidad de Andrés empezó a crecer notablemente. En 1789 estalló la terrible Revolución Francesa que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario en una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia que se fueron y no se lo llevaron preso. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en la finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá los enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndole: «Váyase inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada». Los militares creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron, y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla: «Fue lo mejor que usted podía hacer. Si no, me habrían descubierto». Después tuvo que salir huyendo hacia España y ella estuvo 5 años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia de Mayé y se dedicó a reavivar el fervor de sus parroquianos predicándoles misiones y dedicando muchas horas a confesar. Todos lo querían. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Bichier, y con ella fundó la comunidad de Hermanas de la Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director espiritual de esa comunidad. Un día en que las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina, y con ella pudieron hacer pan para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que les diera dirección espiritual porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. El 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés Fournet es un ejemplo de cómo, aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podremos ir avanzando notablemente hacia la santidad. Fue canonizado el 4 de junio de 1933 por su Santidad Pío XI.